Hay una palabra que puede cambiarlo todo. Una sola. Una palabra tan poderosa que puede transformar pobreza en riqueza, dudas en certezas y sueños en realidades palpables. No es complicada, no es secreta, no pertenece a ninguna élite escondida en una montaña ni a un libro polvoriento que nadie ha leído. Esa palabra está al alcance de cualquiera, justo en tu boca, esperando a ser pronunciada con convicción. Piénsalo. Cada decisión que has tomado en tu vida nació de una idea, y cada idea se sostuvo gracias a las palabras que te repetiste una y otra vez. Tal vez dijiste, no puedo, y te detuviste. Tal vez dijiste, no es para mí, y renunciaste antes de empezar. O quizás alguna vez dijiste, sí, puedo lograrlo, y tu vida cambió en ese instante. Napoleón Hill, el hombre que dedicó más de 20 años a estudiar la mentalidad de los millonarios y los grandes líderes de su tiempo, lo resumió en una frase inmortal: lo que la mente del hombre puede concebir y creer, lo puede lograr. ¿Notas la clave? No es solo concebir. No es solo imaginar. La verdadera chispa ocurre en el creer. La palabra que desbloquea la riqueza, el éxito y el poder no es un concepto abstracto. Es concreta, corta y directa. Y sin embargo, es tan ignorada que la mayoría pasa la vida entera sin descubrirla. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría si en lugar de pensar en tus limitaciones, en lugar de repetir las excusas heredadas de tu entorno, comenzaras a pronunciar con firmeza una palabra que convierte cualquier posibilidad en certeza? Esa palabra no cambia el mundo de afuera de inmediato, pero transforma el mundo de adentro. Y cuando eso ocurre, los resultados externos no tardan en alinearse. No es magia. Hill nunca habló de magia. Habló de leyes. Leyes invisibles que rigen la mente y que determinan el rumbo de quienes se atreven a utilizarlas. En su investigación descubrió que los hombres más ricos de su tiempo compartían un mismo secreto. Todos habían usado esta palabra como punto de partida. Todos habían declarado primero su fe en lo imposible, y luego lo habían hecho posible. Lo más sorprendente es que tú ya la conoces. La has usado en momentos importantes de tu vida, quizás sin darte cuenta. Cuando conseguiste algo que parecía estar fuera de tu alcance, en algún instante dijiste esa palabra. El problema es que, al igual que la mayoría, probablemente no la usas de forma consciente, constante y dirigida hacia tus mayores ambiciones. Hoy quiero mostrarte cómo activar esa palabra, cómo ponerla al frente de tu mente y tu lenguaje para que deje de ser un destello ocasional y se convierta en tu motor diario. No te voy a hablar de teorías abstractas ni de filosofías complicadas. Te voy a llevar directo al corazón del mensaje que Napoleón Hill repitió incansablemente. Existe una fuerza que convierte ideas en riqueza, y empieza con una sola palabra. Esa palabra es la que estás a punto de descubrir. Imagina por un momento que tu mente es un terreno fértil. Cada pensamiento que plantas en ella es una semilla. Algunas son semillas de esperanza, de confianza, de posibilidad. Otras, en cambio, son semillas de miedo, duda y resignación. Y como cualquier terreno, la tierra no distingue. Lo que siembres, eso crecerá. Napoleón Hill lo explicó de manera magistral. La mente humana es un jardín, y el pensamiento constante es la semilla. Siembra maíz, cosecharás maíz. Siembra maleza, cosecharás maleza. Parece obvio, pero la mayoría de las personas viven sin darse cuenta de lo que están plantando en su propio terreno mental. Hablan de lo que temen, repiten lo que no quieren, piensan una y otra vez en lo que los limita. Y luego se sorprenden cuando su vida refleja precisamente eso. La gran verdad que Hill descubrió tras estudiar a cientos de hombres y mujeres exitosos es que el éxito no comienza afuera, sino adentro. Antes de que exista un negocio millonario,
Antes de que alguien suba a un escenario, antes de que una familia viva en abundancia, hubo un instante íntimo en el que una idea fue sembrada en la mente. Esa es la semilla del éxito, una idea acompañada de la convicción de que puede crecer. Déjame preguntarte algo directo. ¿Qué ideas has estado sembrando últimamente? ¿Son semillas de posibilidad o semillas de derrota? Porque aquí está la clave. No importa tu edad, tu origen, tu educación ni tu cuenta bancaria actual. Lo único que importa es que estás plantando en tu mente hoy. Hill afirmaba que toda persona tiene dentro de sí la capacidad de crear riqueza, pero advertía algo esencial. La mayoría desperdicia esa capacidad porque no cultiva la semilla correcta. Se dejan arrastrar por el ruido del entorno, por las opiniones de los demás, por la costumbre de pensar en pequeño. Y en lugar de sembrar pensamientos de grandeza, riegan día tras día semillas de conformismo. Ahora bien, ¿qué distingue a los que triunfan de los que se quedan atrapados? No son más inteligentes. No son más afortunados. Lo que hacen diferente es que siembran de manera consciente. Ellos deciden qué pensamientos poner en su mente, y lo hacen con la misma disciplina con la que un agricultor protege su cultivo. Eliminan la maleza de la duda, arrancan las hierbas del pesimismo, y vuelven a sembrar la semilla de la fe. Pero aquí viene lo más fascinante. Una semilla por sí sola no basta. Si plantas una idea en tu mente, pero no la riegas con la palabra adecuada, esa idea se marchita. Hill descubrió que lo que realmente hace germinar la semilla es la combinación de pensamiento y creencia. El deseo respaldado por la fe, decía él, es el inicio de toda grandeza. El pensamiento es la semilla, pero la fe es el agua que la hace crecer. ¿Y cómo se alimenta esa fe? Con palabras. Con las declaraciones que eliges repetir todos los días. Por eso la semilla del éxito no es solo la idea que imaginas, sino la forma en la que la afirmas. Cuando dices, creo que puedo hacerlo, no solo estás pronunciando un sonido. Estás enviando un mensaje directo a tu mente, y tu mente empieza a trabajar en encontrar la manera de cumplirlo. Piensa en los grandes inventores, en los empresarios que empezaron desde cero, en los líderes que transformaron comunidades enteras. Ninguno de ellos comenzó con los recursos listos. Comenzaron con una semilla plantada en su mente y regada constantemente por la certeza de que era posible. La semilla del éxito, para ellos, fue una idea que se transformó en obsesión positiva. Y aquí está un punto que Hill repetía incansablemente: la semilla no debe ser cualquier pensamiento pasajero. Debe ser un deseo ardiente, algo que realmente quieras con intensidad. Porque si siembras tibieza, la cosecha será débil. Pero si siembras una idea impregnada de pasión, tu mente hará todo lo posible por encontrar cómo volverla realidad. En este instante, mientras me escuchas, quiero que imagines tu vida como un campo abierto. ¿Qué semilla te atreverías a plantar hoy si supieras que, al regarla con la palabra correcta, va a crecer sin falla? Esa es la pregunta que Hill planteaba de manera indirecta en cada página de su filosofía. ¿Te atreves a elegir tu semilla, o dejarás que el viento de la vida siembre por ti? Recuerda esto: cada pensamiento es energía, y esa energía busca expresarse en hechos. Cuando eliges un pensamiento de riqueza, y lo acompañas de fe, estás dando una orden a tu subconsciente para que organice tu vida hacia esa dirección. Hill lo resumía en algo poderoso: toda riqueza comienza con una idea. Esa frase no es un adorno. Es la verdad cruda. La fortuna, el éxito, el poder, todo eso comenzó en la mente de alguien que se atrevió a sembrar la semilla correcta. La buena noticia es que no necesitas esperar a mañana. No necesitas títulos, conexiones ni dinero en el banco.
Lo único que necesitas es elegir qué semilla vas a plantar hoy y comprometerte a regarla con la palabra que lo hace posible. Esa palabra que ya conoces, que pronto vamos a desvelar en toda su fuerza. Así que entiende esto. Tu futuro no depende del azar, ni de la suerte, ni de lo que digan los demás. Tu futuro depende de la semilla que decidas sembrar ahora mismo en tu mente. Esa semilla, regada con fe, es la que puede cambiarlo todo. Déjame ser claro desde el principio. No son tus pensamientos los que cambian tu vida. Son las palabras que usas para darles forma y convertirlos en realidad. Sí, los pensamientos son el punto de partida, la semilla. Pero si la semilla no se expresa, no se afirma, no se alimenta a través del lenguaje, se queda guardada en la oscuridad de la mente. Y lo que no se expresa, se marchita. Napoleón Hill lo sabía, y por eso lo repetía de mil maneras. Los pensamientos son cosas, pero se convierten en cosas cuando se les da forma a través de la fe y la palabra. Es decir, las palabras no son adornos. Son comandos. Cada palabra que pronuncias es una orden que das a tu subconsciente, y tu subconsciente no discute, solo obedece. Piensa en esto. Cuando alguien se repite constantemente frases como no sirvo para esto, nunca voy a lograrlo, o no es para mí, su mente no interpreta esas palabras como un chiste ni como una exageración. Las toma literalmente. Las convierte en una guía de acción. Es como si le dieras las coordenadas a un GPS, y luego esperes que te lleve a otro lugar. No funciona. Vas a terminar exactamente donde tus palabras apuntaron. Ahora, déjame hacerte otra pregunta. ¿Alguna vez notaste cómo cambia tu cuerpo cuando pronuncias una palabra de poder? Cuando dices sí puedo, de repente tu respiración se expande, tu postura se endereza, y aparece energía que no estaba ahí un segundo antes. ¿Por qué? Porque el lenguaje no solo influye en tu mente, también impacta en tu fisiología. Y cuando mente y cuerpo se alinean a través de una palabra, entras en un estado en el que el éxito deja de ser una posibilidad lejana y empieza a sentirse inevitable. Hill señalaba que las personas exitosas no solo piensan distinto, también hablan distinto. Observa a alguien que está creando riqueza, liderando proyectos o alcanzando metas gigantes. Sus palabras nunca son de excusa ni de derrota. Hablan en términos de acción, de certeza, de confianza. No dicen si pudiera, dicen cuando lo logre. No dicen tal vez, dicen voy a hacerlo. Esa diferencia en el lenguaje es lo que marca la frontera invisible entre los que avanzan y los que se quedan atrapados en la duda. Lo interesante es que el poder de las palabras actúa aunque no seas consciente de ello. No necesitas creer en ello para que funcione. Funciona de todas formas. Tus palabras crean asociaciones en tu mente, y esas asociaciones determinan lo que percibes, cómo interpretas los eventos y qué acciones te permites tomar. Hill advertía que la autosugestión es una de las fuerzas más potentes del ser humano. Cada vez que repites algo, lo programas en tu interior. Y esa programación, tarde o temprano, se refleja en tu vida externa. Imagina que tienes frente a ti dos caminos. En el primero, cada día repites palabras que limitan. Es difícil, es imposible, no puedo, no tengo lo que hace falta. Ese camino es una autopista hacia la frustración. En el segundo, cada día repites palabras que expanden. Puedo encontrar la forma, tengo lo necesario, creo que es posible. Ese camino es una escalera hacia el logro. La pregunta es, ¿cuál eliges pronunciar? Porque al final, las palabras que usas son las herramientas con las que construyes tu destino. Hill lo expresó con una claridad brutal. El poder de la autosugestión es el medio a través del cual la mente absorbe fe. Traducido,
Tus palabras son el vehículo que transporta la fe desde un pensamiento abstracto hasta una convicción profunda. La palabra es el puente entre lo que imaginas y lo que materializas. ¿Sabes lo más poderoso de todo esto? Que nadie más puede elegir tus palabras por ti. Tu jefe no puede, tu familia no puede, la sociedad no puede. Tú eres el único que tiene el control de ese lenguaje interno y externo. Y ese control es la verdadera llave del poder personal. Cuando eliges conscientemente qué palabras vas a usar, estás tomando las riendas de tu vida. Pregúntate, ¿qué palabras dominen tus conversaciones diarias? ¿Te escuchas diciendo frases que te encierran o frases que te liberan? Porque cada una de ellas deja huellas en tu mente. No hay neutralidad en el lenguaje. Cada palabra que pronuncias o te acerca al éxito o te empuja al fracaso. Gil solía insistir en algo. Debes convencer a tu mente de que puedes lograrlo antes de que lo logres. Y la única forma de convencerla es con palabras cargadas de fe. No basta con pensarlo de vez en cuando. Tienes que hablarlo, afirmarlo, repetirlo hasta que se convierta en una verdad incuestionable para ti. Entonces, y solo entonces, tu subconsciente se pondrá en marcha para construir la realidad que declaraste. En este momento, mientras escuchas estas palabras, piensa en el poder que tienes a tu alcance. No es un poder lejano, no es un poder reservado para unos pocos privilegiados. Es el poder que nace de tu boca cada vez que eliges qué decirte a ti mismo. Ese poder invisible, que actúa en silencio, está moldeando tu vida segundo a segundo. Así que no lo subestimes. Si hoy decides cambiar tu lenguaje, si hoy decides reemplazar cada frase de derrota por una palabra de certeza, estarás activando una fuerza que Gil llamó la magia de la fe. Y esa magia, como él mismo demostró, es la que convierte ideas en riqueza, sueños en logros, y aspiraciones en poder real. Las palabras son tu herramienta más inmediata. Están siempre contigo. No cuestan nada. Pero pueden valerlo todo. La pregunta es, ¿qué órdenes le darás hoy a tu mente con el poder invisible de tu lenguaje? La verdad es dura, pero necesaria. La mayoría de las personas nunca alcanzan riqueza, éxito ni poder porque caen en una trampa invisible. Y lo peor es que no se dan cuenta. Creen que su vida es así porque les tocó, porque no nacieron en la familia correcta o porque la suerte nunca estuvo de su lado. Pero no es eso. El verdadero problema es que han caído en la trampa del pensamiento y las palabras negativas. Napoleón Hill lo explicó de forma clara. El fracaso no proviene de las circunstancias, sino de la actitud con la que enfrentamos esas circunstancias. Esa actitud se manifiesta en lo que decimos y pensamos todos los días. La trampa consiste en algo tan simple como peligroso: usar el lenguaje para justificar la mediocridad. La mayoría se levanta cada mañana, y antes de dar un paso, ya ha definido su día con frases como: hoy va a ser igual que siempre. No hay manera de que yo logre algo mejor. El éxito es para otros, no para mí. Y lo curioso es que esas palabras parecen inofensivas. Nadie las dice con maldad. Pero esas pequeñas frases, repetidas una y otra vez, se convierten en cadenas invisibles. El que repite "no puedo" termina convenciéndose de que realmente no puede. El que afirma "no hay oportunidades" deja de verlas, aunque estén frente a su nariz. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Que esa trampa es cómoda. Sí, cómoda. Porque cuando repites palabras de derrota, al mismo tiempo te libras de la responsabilidad de intentar. Si dices "es imposible", entonces no tienes que esforzarte. Si repites "no es para mí", te ahorras la incomodidad de arriesgarte. Y esa comodidad es venenosa.
te mantiene a salvo del fracaso, pero también te roba toda posibilidad de éxito. Hill advertía que uno de los enemigos más peligrosos del progreso humano es el conformismo. La mayoría cae en la trampa de vivir con lo mínimo, de aceptar lo que hay, de pensar que desear más es un error. Pero lo cierto es que el conformismo no es humildad, es miedo disfrazado. Es miedo a salir de la zona conocida, miedo a desafiar la opinión de los demás, miedo a enfrentar el riesgo de fallar. Piensa en la diferencia. Mientras unos pocos usan sus palabras para abrirse puertas, la mayoría las usa para cerrárselas a sí mismos. El millonario en potencia se dice, puedo encontrar la manera. El atrapado en la trampa se dice, es inútil intentarlo. Ambos tienen razón, porque ambos están obedeciendo las órdenes que se dan con sus propias palabras. Te pregunto, ¿cuántas veces has estado a punto de intentar algo y tu propia voz interna te detuvo? Esa voz que dice, ¿y si sale mal? ¿Qué van a pensar de mí? O mejor me quedo como estoy. Esa voz es la trampa en acción. No viene de afuera. No es tu jefe, ni tu familia, ni la economía mundial. Es tu propio diálogo interno, saboteándote desde adentro. Hill insistía en que el miedo es el asesino número uno de los sueños. Y ese miedo se esconde detrás de palabras disfrazadas de prudencia. La mayoría dice, tengo que ser realista. Pero en realidad lo que están diciendo es, tengo miedo de creer en grande. Esa frase, ser realista, ha matado más ambiciones que cualquier crisis económica. Lo más impactante es que la trampa se hereda. Escuchamos desde pequeños a los adultos repitiendo sus propias limitaciones, y sin cuestionarlo las hacemos nuestras. El dinero no crece en los árboles. Si quieres vivir tranquilo, no sueñes demasiado. El que nace pobre, muere pobre. Y como una cadena de generación en generación, esas palabras siguen programando a millones de personas para una vida de carencia. Hill lo veía con claridad. Quienes rompían esa cadena eran aquellos que se atrevían a cambiar el lenguaje heredado y reemplazarlo por nuevas declaraciones de fe. Aquí está el punto clave. La trampa de la mayoría no es que carezcan de oportunidades, sino que carecen de un lenguaje que abra puertas. Hablan desde la derrota, desde el miedo, desde la resignación. Y con esas palabras programan un futuro gris. Ahora, quiero que reflexiones en esto. Si las palabras que usas cada día son las que construyen tu vida, ¿qué futuro estás construyendo? Porque si repites las mismas frases que repite la mayoría, acabarás teniendo la misma vida que la mayoría. Y la mayoría vive atrapada en limitaciones autoimpuestas. Hill decía, la pobreza no necesita planearse, llega sola. La riqueza debe ser planificada. Y ese plan comienza en el lenguaje. Quien habla en términos de posibilidad, está planificando riqueza. Quien habla en términos de limitación, está planificando pobreza. La trampa es real, pero también es opcional. No estás condenado a repetir el guión de la mayoría. Puedes elegir nuevas palabras, nuevas declaraciones, nuevas órdenes para tu mente. Y cuando cambias tu lenguaje, cambias tu destino. Así que escucha bien. La próxima vez que estés a punto de decir no puedo, detente. Esa frase no es inocente. Es la trampa queriendo cerrarte el paso. En su lugar, atrévete a pronunciar algo diferente, algo que abra el camino. Creo que puedo encontrar la forma. La mayoría seguirá atrapada, porque ni siquiera es consciente de que está en una trampa. Pero tú, ahora que lo sabes, tienes la opción de salir. Y tu salida empieza con lo que sale de tu boca. Ha llegado el momento. Hemos hablado de la semilla, del poder de las palabras, de la trampa en la que la mayoría se queda atascada,
Pero todo eso nos lleva a un punto central, la palabra que lo cambia todo. Esa palabra es creo. Sí, tan simple y tan poderosa al mismo tiempo. Creo. No hablamos de un deseo superficial, ni de una ilusión pasajera. Hablamos de un acto interno, profundo, que Napoleón Hill identificó como la fuerza inicial de toda riqueza, de todo logro y de todo poder real. Hill lo repetía sin descanso: la fe es el punto de inicio de toda acumulación de riqueza. Y el vehículo que activa esa fe es esta palabra: creo. Déjame explicártelo de manera clara. Cuando dices quiero, expresas un deseo. Cuando dices espero, expresas incertidumbre. Cuando dices intentaré, expresas duda. Pero cuando dices creo, algo distinto ocurre: dejas de mirar desde afuera y comienzas a apropiarte del resultado. En ese instante, tu mente empieza a buscar cómo hacerlo posible. El secreto está en que tu subconsciente no trabaja con ilusiones, trabaja con convicciones. Y la palabra creo es la llave que transforma una idea en una orden interna. No le estás diciendo al universo ojalá pase. Estás declarando, está pasando, porque creo en ello. Napoleón Hill descubrió que todos los grandes logros de la humanidad empezaron con esta afirmación silenciosa. Antes de que alguien construyera un imperio empresarial, antes de que alguien cambiara la historia con un invento, antes de que alguien saliera de la nada para alcanzar la cima, hubo un instante de absoluta certeza interior. Ese instante se resume en una sola palabra: creo. Piénsalo. Cada vez que lograste algo importante en tu vida, antes de dar el primer paso ya había un eco dentro de ti que decía creo que puedo hacerlo. No fue casualidad. Fue ese eco el que te impulsó a moverte, el que te dio fuerza cuando nadie más creía, el que te sostuvo cuando los obstáculos aparecieron. Hill lo explicó con precisión: el deseo respaldado por la fe no admite fracaso. Y aquí está la clave: la fe no es un sentimiento vago. Es una certeza que nace cuando decides pronunciar y sostener la palabra creo. Mira la diferencia. Y el que dice ojalá pueda vive esperando que algo externo lo salve. El que dice creo que puedo se convierte en el creador activo de su destino. Ese es el giro revelador. El éxito no empieza afuera, empieza en la declaración interna de fe. Y la forma más simple y directa de activar esa fe es con esta palabra. Ahora bien, quiero que notes algo importante. Cuando dices creo, no estás diciendo que ya tienes todas las respuestas. No significa que conoces cada paso del camino. Significa que, aunque aún no sepas cómo, confías en que encontrarás la manera. Y esa confianza enciende tu mente de una forma que ninguna otra palabra logra. Napoleón Hill relataba que las personas exitosas que él estudió tenían una característica común: no esperaban tener certeza externa para avanzar. Avanzaban porque ya tenían certeza interna. En otras palabras, no necesitaban que el mundo les dijera que era posible, bastaba con que ellos lo creyeran. Y aquí está el punto donde la mayoría se queda fuera: esperan pruebas antes de creer. Esperan ver resultados antes de declarar que es posible. Pero los grandes, los que alcanzan riqueza y poder, hacen lo contrario. Primero creen, después actúan, y al final los resultados aparecen. Pregúntate: ¿qué pasaría si desde hoy reemplazaras cada no sé si puedo por un creo que puedo? ¿Cómo cambiaría tu energía, tu enfoque, tus decisiones? ¿Qué nuevas oportunidades empezarías a notar? Porque la realidad es esta: tu mente solo busca aquello en lo que ya cree. Si crees en límites, verás límites. Si crees en posibilidades, verás caminos. Hill insistía en que la fe no se construye de la noche a la mañana, sino a través de repetición.
Cada vez que dices creo, estás fortaleciendo ese músculo interno. Y mientras más lo fortaleces, más se convierte en una convicción inquebrantable. Por eso, el giro revelador no es solo entender intelectualmente la palabra. Es usarla de manera consciente, constante, diaria. No como un amuleto, sino como un motor. Cuando en medio de la dificultad dices creo que saldré adelante, ya estás encendiendo dentro de ti la fuerza que atraerá soluciones. Cuando dices creo que puedo crear riqueza, tu mente empieza a detectar oportunidades que antes estaban invisibles. Y aquí viene algo que Gil decía con contundencia: la fe mezclada con emoción positiva se convierte en una fuerza irresistible. No basta con repetir creo de forma mecánica. Tienes que decirlo con emoción, con pasión, con convicción. Porque esa carga emocional es la que imprime la orden en lo más profundo de tu mente. Así que entiende esto: no existe riqueza sin fe, no existe éxito sin fe, no existe poder sin fe. Y la llave de esa fe está en una sola palabra: creo. Hoy, ese es tu desafío. Cada vez que surja una duda, responde con creo. Cada vez que aparezca un obstáculo, enfrenta con creo. Cada vez que el mundo te diga es imposible, contesta con asterisco creo que sí es posible. Porque al final, la diferencia entre los que logran y los que se quedan atrás no es la suerte, ni la inteligencia, ni las circunstancias. La diferencia es que unos se atreven a creer, y otros se conforman con dudar. Tú decides en qué grupo quieres estar. Ahora que conoces la palabra que lo desbloquea todo, quiero que la veas en acción. Porque no se trata solo de teoría, ni de filosofía abstracta. Se trata de cómo esa palabra, creo, ha sido la chispa que encendió la vida de personas comunes y extraordinarias. Y lo más poderoso es que esos ejemplos no son para admirarlos a la distancia, sino para que veas cómo puedes aplicarlo en tu propia vida. Napoleón Hill decía: la fe elimina las limitaciones. Y para entenderlo de verdad, necesitamos mirar lo que ocurre cuando alguien decide usar esa palabra como punto de partida. Un joven con más fe que recursos. Piensa en el típico escenario: un joven sin dinero, sin contactos, sin títulos universitarios, que todo lo que tiene es una idea y un sueño. La mayoría lo miraría y diría: no tiene nada, no tiene posibilidades. Pero ese joven, en lugar de repetir lo mismo que todos, pronuncia: creo que puedo hacerlo. Esa sola declaración cambia su destino. Porque aunque todavía no tiene nada tangible, ya tiene lo más importante: una certeza interior. Esa certeza lo impulsa a buscar soluciones donde otros solo ven problemas. Lo lleva a tocar puertas que parecen cerradas. Lo empuja a aprender lo que necesita, a caerse y levantarse, a seguir cuando cualquiera habría abandonado. Y al final, el joven se convierte en empresario, en líder, en creador de riqueza. No porque tuviera más ventajas al inicio, sino porque tuvo el valor de pronunciar esa palabra cuando todo lo demás gritaba imposible. La madre que se negó a rendirse. Otro ejemplo: una mujer que enfrenta una crisis familiar y económica. Todo indicaba que debía resignarse: trabajos mal pagados, cuentas acumuladas, pocas oportunidades. Pero un día decidió cambiar lo que salía de su boca. En lugar de decir no puedo con esto, empezó a repetir: creo que puedo salir adelante. Esa frase se convirtió en su combustible. A partir de ahí empezó a tomar pequeñas acciones con una energía nueva. Buscó alternativas, aprendió nuevas habilidades, se arriesgó en lugares donde antes no se atrevía. Y poco a poco, lo que parecía un túnel sin salida se convirtió en un camino hacia la independencia. Esa madre descubrió algo que Gil había descrito con precisión:
La fe es el químico que mezcla el pensamiento con la acción y lo convierte en poder. Ella no tenía control sobre el entorno, pero sí sobre su fe. Y esa fe, alimentada por su palabra, fue suficiente para cambiarlo todo. El inventor que desafió lo imposible. Hill hablaba de cómo los grandes inventos nacieron de mentes que se atrevieron a creer primero. Piénsalo, cada avance tecnológico que hoy das por sentado fue, en algún momento, una idea ridícula. El avión, la electricidad, la radio, los automóviles, todos fueron descartados como imposibles por la mayoría. Pero hubo alguien que se atrevió a decir, creo que es posible. Esa declaración no borró los fracasos, no eliminó las caídas, pero sí les dio fuerza para seguir probando una y otra vez hasta lograrlo. Si esos inventores hubieran hablado como la mayoría, es demasiado difícil, nunca funcionará, hoy no estarías viendo este vídeo en tu pantalla. El soñador que transformó su barrio. Te cuento otra historia. En una comunidad golpeada por la pobreza, un joven decidió no repetir la misma narrativa de derrota que escuchaba todos los días. Mientras los demás decían aquí nunca cambia nada, él se repetía, creo que puedo hacer una diferencia. Esa convicción lo llevó a organizar actividades para niños, a buscar apoyo en instituciones, a levantar proyectos que poco a poco transformaron la mentalidad de su barrio. No se convirtió en millonario de la noche a la mañana, pero sí logró algo igual de poderoso. Encendió esperanza donde antes solo había resignación. Lo interesante es que esa historia refleja otra verdad de Hill. La fe es contagiosa. Cuando una sola persona se atreve a creer, inspira a otros a hacer lo mismo. Ahora quiero que pienses en ti. Tal vez todavía no has construido tu gran éxito. Tal vez estás justo al inicio, sintiendo que los recursos son escasos, que los obstáculos son muchos, que la gente alrededor no cree en ti. Pero aquí está el punto, no necesitas que otros crean. Lo único que necesitas es atreverte a pronunciar esa palabra. Creo. Tu historia no se escribe cuando logras tu meta. Tu historia empieza en el instante en que declaras tu fe. Y si lo haces con la misma fuerza que lo hicieron esos ejemplos, entonces, inevitablemente, comenzarás a atraer oportunidades, personas y situaciones que antes parecían inalcanzables. Napoleón Hill lo dejó claro, cuando la fe se mezcla con el deseo, la mente empieza a producir planes. Esa es la magia de esta palabra. No necesitas saber el cómo desde el principio. El cómo se revela en el camino, pero solo cuando te atreves a decir primero, creo que es posible. Escuchar estas historias puede inspirarte, pero no quiero que te quedes como espectador. Quiero que entiendas que creo no es una palabra para admirar, es una palabra para usar. Hoy mismo, en tu situación actual, tienes la posibilidad de encender esa chispa. Quizás tu sueño no sea inventar algo, ni levantar una empresa multimillonaria. Tal vez tu sueño sea más personal, mejorar tu vida, salir de una crisis, darle a tu familia algo mejor. No importa la magnitud. Lo que importa es que pronuncies esa palabra con convicción y la conviertas en tu guía. Porque al final, la diferencia entre quienes solo escuchan historias de éxito y quienes escriben la suya es esta. Unos dicen que inspirador, y otros dicen creo que yo también puedo. Ahora quiero que entiendas algo crucial. No necesitas esperar años, ni lograr un gran éxito, ni tener todo planeado para empezar a cambiar tu vida. El cambio puede comenzar de inmediato, en este mismo instante. Y empieza con una sola decisión, elegir tus palabras. Recuerda, Napoleón Hill lo dejó claro, la fe es el punto de inicio de todo logro. Esa fe no es una teoría abstracta, ni un lujo reservado para unos pocos. Es algo que puedes activar ahora mismo con la palabra correcta. Creo.
¿Y cómo funciona esta transformación inmediata? Muy sencillo, cambiando tu diálogo interno. Porque lo que te dices a ti mismo, minuto a minuto, es lo que está moldeando tu presente y tu futuro. Piensa en todas las veces que te has dicho no puedo con esto. Esa frase no solo describe una situación, es una orden que tu mente obedece. En cuanto lo pronuncias, tu cerebro deja de buscar soluciones, baja los brazos y se rinde. Ahora imagina que, en lugar de eso, dices, creo que puedo encontrar la manera. Esa simple variación cambia todo el panorama. Tu mente se activa, empieza a buscar opciones, se abre a nuevas posibilidades. En lugar de un callejón sin salida, ves caminos alternativos. Ese es el primer paso de la transformación inmediata. Sustituir cada frase limitante por una declaración de fe. No se trata de negar la dificultad, sino de reprogramar la respuesta. ¿Cuántas veces te has frenado con la excusa de que no tienes lo necesario? No tengo dinero suficiente, no tengo tiempo, no tengo contactos. Y lo curioso es que esas frases no describen una realidad absoluta, sino una percepción momentánea. Cambia la frase y cambia tu realidad. En lugar de no tengo, pronuncia, creo que puedo conseguirlo. Con esas palabras, tu mente empieza a enfocarse en los recursos que sí existen, en las oportunidades escondidas, en las personas que podrían ayudarte. Gil decía, tu única limitación real es la que tú aceptas en tu propia mente. Cuando dices creo que puedo, estás derrumbando esa limitación de inmediato. La palabra imposible ha detenido más sueños que cualquier crisis económica. Pero fíjate bien, imposible no es un hecho, es una opinión. Y como toda opinión, puede ser reemplazada. Si cada vez que tu mente te diga es imposible respondes con creo que siempre hay una forma, empiezas a entrenar tu cerebro para enfocarse en la solución y no en el problema. Esa sola respuesta transforma lo que antes era un muro en un reto superable. Lo sorprendente de este cambio es que no tienes que esperar meses para sentirlo. El efecto es instantáneo. En cuanto sustituyes una frase negativa por un creo, tu energía cambia. Tu postura se endereza, tu ánimo se eleva, y lo que parecía un peso se convierte en un desafío. Esto ocurre porque las palabras no son neutras. Generan emociones, y esas emociones determinan tus acciones. La transformación inmediata empieza en tu boca, pero se expande a tu cuerpo y a tus resultados. Quiero proponerte algo sencillo. Durante las próximas 24 horas, observa con atención cada frase que pronuncias, especialmente aquellas que usas cuando enfrentas un obstáculo. Cada vez que digas no puedo, no tengo, es difícil, es imposible, detente y cámbiala por un creo. No puedo terminar esto, creo que puedo organizarme y lograrlo. No tengo suerte, creo que puedo crear mis propias oportunidades. Es demasiado tarde, creo que siempre hay un nuevo comienzo. Hazlo durante un solo día, y verás cómo cambia tu percepción. Tu entorno será el mismo, pero tú ya no serás el mismo. Hay algo importante. Decir creo no es una excusa para quedarte quieto esperando que todo ocurra solo. Es el punto de arranque de la acción. Cuando dices creo que puedo, no estás declarando que ya lo lograste, estás declarando que tienes la capacidad de empezar. Gil afirmaba, lo que la mente puede concebir y creer, puede lograrlo. Nota la secuencia. Primero concibes, luego crees, y finalmente actúas. El creo es el puente entre la concepción y la acción. La transformación inmediata se siente desde la primera vez que lo pronuncias, pero el verdadero poder está en la repetición. Cada creo es como una gota de agua cayendo sobre la roca de tus limitaciones. Al principio parece pequeño,
pero con el tiempo rompe cualquier resistencia. Cada vez que dices creo, estás entrenando tu mente, fortaleciendo tu fe y construyendo una nueva identidad. Y cuando esa identidad se consolida, ya no necesitas esforzarte para creer, simplemente es parte de ti. Lo más importante de todo esto es que no necesitas esperar el momento perfecto. No tienes que esperar a que todo se alinee, ni a que los demás te apoyen, ni a que desaparezcan tus problemas. La transformación inmediata empieza en el instante en que decides pronunciar la palabra mágica. Creo. No mañana, no el próximo año, no cuando tengas más recursos. Ahora. Porque lo único que necesitas para iniciar el cambio ya está dentro de ti. Así que míralo de esta manera. Tu vida actual es el resultado de las palabras que has usado en el pasado. Tu vida futura dependerá de las palabras que decidas usar desde hoy. Y la mejor palabra para empezar a escribir un nuevo capítulo es simple, clara y poderosa. Creo. Llegamos al final de este viaje, pero en realidad no es un final, es un comienzo. Porque todo lo que has escuchado hasta ahora tiene sentido únicamente si decides ponerlo en práctica. Y aquí quiero ser completamente directo contigo. No necesitas más teorías, no necesitas más excusas. Lo que necesitas es una decisión firme, aquí y ahora. Napoleón Hill lo decía con contundencia, una mente cerrada al creer es una mente cerrada a la riqueza. Eso significa que tu vida puede seguir exactamente igual si sales de aquí y dejas que las viejas palabras, las de siempre, tomen el control. O puede transformarse de manera radical si decides hacer de una sola palabra tu estandarte. Creo. Tal vez te estés preguntando, ¿de verdad puede una palabra cambiar tanto? Y la respuesta es sí. No porque la palabra sea mágica, sino porque es el símbolo de algo más grande, tu capacidad de dirigir tu mente. El creo no es una frase aislada, es una declaración de identidad. Cuando la pronuncias, no estás describiendo un deseo, estás confirmando una convicción. Y esa convicción es la que pone en marcha tu mente, tu energía, tus acciones. Déjame darte un nuevo ángulo. El creo no solo abre la puerta al éxito, también cierra la puerta a la duda. Cada vez que eliges decir creo, estás decidiendo que la voz del miedo no tiene la última palabra. Estás eligiendo que tu presente no determine tu futuro, sino tu fe. El éxito, la riqueza y el poder no son fines en sí mismos. Son el resultado de atreverte a creer en algo más grande que tus circunstancias. Cuando dices creo, no solo mejoras tu vida, también impactas la de quienes te rodean. Las personas que más admiramos no son aquellas que tuvieron todo fácil, sino las que se atrevieron a creer cuando nadie más lo hacía. Y ese acto de fe se volvió una inspiración para otros. Como Gil decía, un hombre con fe puede mover a millones. Piensa en lo que podría pasar si tú decides ser esa persona en tu entorno. Si eliges ser quien rompe con el conformismo, quien enciende esperanza, quien demuestra con hechos que el creer es más poderoso que el temer. Quiero que también seas consciente de lo contrario. ¿Qué pasa si decides no usar esta palabra? Si eliges la duda, el miedo, la resignación, ¿qué pierdes? Pierdes la oportunidad de descubrir de que eres capaz. Pierdes los años en excusas. Pierdes la posibilidad de dejar un legado. Y lo más doloroso, no solo pierdes tú. También pierden los que podrían haberse inspirado en tu ejemplo, los que podrían haberse beneficiado de lo que tenías para dar, los que necesitan que alguien les muestre que sí se puede. Gil advertía, el fracaso más grande de la mayoría es no darse cuenta de lo cerca que estuvieron del éxito cuando abandonaron. ¿Sabes cuál es el punto de quiebre? Justo ahí donde muchos dejan de creer. Así que hoy tienes dos caminos frente a ti. El primero,
Seguir hablando como la mayoría, con palabras que limitan, que cierran puertas, que te mantienen en la trampa de la mediocridad. El segundo, pronunciar la palabra que abre la puerta de la fe y comenzar a vivir desde ahí. Ese segundo camino empieza con una acción tan simple como poderosa. Mirar cualquier situación de tu vida, por difícil que parezca, y declarar con firmeza, creo que puedo superarlo. ¿Te das cuenta? Nadie puede decirlo por ti. Nadie puede poner esa convicción en tu boca. Solo tú puedes hacerlo. Y cuando lo hagas, tu vida ya no será la misma. Quiero invitarte a que cierres este vídeo con una decisión personal. No con una emoción pasajera, sino con un compromiso firme. Comprométete a usar esta palabra como tu respuesta inmediata ante cualquier reto. Haz de Creo tu escudo contra el miedo y tu motor hacia el éxito. Porque cuando transformas tu lenguaje, transformas tu mentalidad. Y cuando transformas tu mentalidad, transformas tu destino. Hoy ya diste un gran paso, descubriste la palabra que desbloquea riqueza, éxito y poder. Pero este es solo el inicio. Porque Gil no solo habló del creo, también enseñó cómo convertir esa fe en planes concretos, en hábitos poderosos y en resultados tangibles. Y eso es precisamente lo que vas a descubrir en el próximo vídeo. Allí verás cómo multiplicar el poder del creo, cómo pasar de la fe interna a la acción imparable que crea resultados en el mundo real. No quiero adelantarte más, pero sí quiero que te lleves esto. Si hoy decides creer, mañana tendrás la base para lograr. Y si mañana decides actuar, entonces nada ni nadie podrá detenerte. Así que dime, ¿qué palabra va a definir tu vida de aquí en adelante? ¿La palabra de la mayoría, esa que limita, o la palabra que abre todas las puertas? No necesitas que alguien más lo confirme. Solo necesitas atreverte a pronunciarlo tú mismo. Porque cuando lo haces, ya has ganado la mitad de la batalla. Napoleón Hill lo resumió mejor que nadie. La fe es el punto de inicio de toda riqueza. Y esa fe se enciende con una palabra que ya conoces. Creo. La pregunta no es si funciona, porque funciona siempre. La verdadera pregunta es, ¿vas a usarla tú? Si tu respuesta es sí, entonces quédate atento, porque lo que viene a continuación te mostrará cómo convertir esa fe en un plan de acción que cambiará tu vida para siempre.